Yo tuve la oportunidad de acompañar a Gertrudis Duby-Blom y a Franz Blom, su pareja, que no aparece aquí en la película. Primero en una visita aquí a varios lugares de Chiapas, pero particularmente a la Selva Lacandona, que fue para mí realmente una experiencia que me marcó toda la vida. Y eso fue cuando, pues para hacer cuentas, fue en el 49, es decir, 10 años antes de esta película última que vimos de Trudy, ¿no? Y 6 años antes de la expedición a la que se refiere la primera película que vimos en blanco y negro con unos arqueólogos que yo conocí, John Leonard, Frederick Peterson y tantos otros. Pues yo visité la zona de mano de Gertrudis Duby-Blom 6 años antes de eso, en 1949. Yo tenía 17 años y fue para mí una experiencia, como digo, que me marcó, me orientó, porque ahí me nació el entusiasmo y la idea de estudiar antropología. Yo había salido de la prepa, no sabía qué iba yo a hacer. Vivía yo una vida urbana, protegida, etcétera, en el Distrito Federal, y conocí a doña Gertrudis y a Franz Blom pues en casa de mis padres, porque eran amigos de la familia por circunstancias así que surgen, ¿no? Y entonces siempre platicaban de sus experiencias aquí en el sureste. Y en el 49, en el verano del 49, me invitaron a acompañarlos, y estaban justamente, habían comprado el terreno y la casita que ahora se conoce aquí en San Cristóbal como el Centro Cultural de Nagolón. Nagolón es un juego de palabras, en maya sería la casa del tigre, pero como es Bolón y el que la compró fue Franz Blom, entonces decían, la casa de Bolón, le decían aquí, donde vive el señor Blom. Entonces le pusieron a ese centro cultural, que no era todavía centro cultural en aquel entonces, era simplemente una casita que ellos construían, y ahí pues fui su invitado durante algunas semanas en el verano del 49, y entonces se organizó una también mini expedición ahí a la zona lacandona, la región de San Quintín precisamente, que se mencionó en la película, y entramos pues en una avioneta, no en un bimotor como la expedición del 56 más tarde, sino en un monomotor, que también aparece una avioneta de esas de 5 plazas, y ya había una pista que se había abierto algún tiempo antes cerca de una hacienda que era pues, propiedad de unos propietarios hacendados, no lacandones desde luego, pero cerca de la zona lacandona, que nos acogieron y donde pudimos pasar una noche en su hacienda como invitados. Nos dieron de comer, etcétera. Eran amigos de la señora Gertrudis, y a partir de ahí pues nos fuimos caminando al Caribal, como se llamaban entonces, no sé si todavía se llaman así, los lugares, las pequeñas comunidades de los lacandones, que estaba a varias horas de camino en la selva. Y ahí la señora Duby, con su machete en la mano, iba adelante cortando selva, rozando ahí la selva, y yo dije, pues aquí nos vamos a perder, ¿no? Y nunca más vamos a salir de esta selva. No, pero ella sabía muy bien, tenía muy buen olfato, muy buen ojo, también reconocía los árboles, las frutas, las marcas que reconocían, que para mí eran sacados como de cuentos de aventuras que uno leía de joven, ¿no? Como se
una selva, quién sabe qué lugar perdido del mundo, pues era aquí en Chiapas, en un lago. Y finalmente llegamos ahí y creo que reconocí a varias de las personas que aparecen en la película, que es tomada, pues por lo que veo, 10 años después de que habíamos estado allí, con una de esas familias, Caribal, para tomar contacto, y Gertrudis Duby, que era fotógrafa de formación. Por cierto, ella había venido a México algunos años antes, refugiada política del nazismo, aunque ella era suiza, pero había sido militante, activista en los periódicos, en los grupos socialistas, etc. Y el ambiente, pues en Europa, como ustedes saben, en aquellos años no era muy favorable para ese tipo de actividad, ¿no? Independiente, disidente, de fotógrafa, y le gustaba pues visitar otras partes del mundo y la aventura, y conoció a un etnólogo francés que en los años 30 había visitado la zona lacandona, se llamaba Jacques Sustel, que luego regresó a Francia y tuvo una carrera política pues no muy buena, digo buena para él, pero pues para decirlo brevemente, él estuvo en la resistencia con De Gaulle contra la invasión alemana de Francia, pero después de eso se volvió pues político del gaullismo y fue gobernador de Argelia, el señor Jacques Sustel, durante la guerra de independencia de Argelia. Entonces ya se pueden imaginar que estaba del otro lado de la barrera, ¿no? El que había sido un etnólogo progresista unas décadas antes, pues se volvió parte de un régimen represor contra los argelinos en los años 60, pero en el entretanto, en los 30s y 40s, había estado en México, y Gertrudis Duby, según tengo entendido, pues lo había conocido, había visitado la selva lacandona varias veces, y así me tocó pues estar con ella una vez más en una visita a esa zona, les digo, en el verano del 49. Y esa visita pues para mí fue realmente muy importante, como ya lo he mencionado, porque unos meses después, un par de años después, tuve que tomar decisión qué es lo que iba yo a estudiar, y recordando la visita a Chiapas en aquellos años, pues me metí a la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año de 52, y ahí hice la carrera. Volví a ver a Franz Blom y a Gertrudis Duby varias veces, pero perdí un poco el contacto por hacer otras cosas. La última vez que vi a Gertrudis Duby fue cuando ella ya tenía 90 y tantos años, una vez en el Distrito Federal, en los pasillos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y como siempre era muy dinámica, una mujer con mucha personalidad, con muchos conocimientos y carismática, ¿no? Podríamos decir carismática. Y su casa de Navarón, que no sé si los de ustedes que son de aquí de San Cristóbal pues la conocen, pero los que vienen de otra parte y no la conocen, yo les sugiero vayan a visitar hoy o mañana, aquí a 5 cuadras de distancia, lo que es ahora un centro cultural y creo que un hotelito de Navarón. Pero en aquel entonces todavía Gertrudis y Franz estaban pues construyendo su casa, ¿no? Haciendo el jardín, agregando ahí unos ladrillos por ahí. La biblioteca de Franz Blom fue muy importante porque Franz Blom, por su cuenta, había llegado a Chiapas en los años antes de la Revolución Mexicana como empleado de una empresa petrolera, creo que danesa, él era de nacionalidad danesa. Ahí hay un error muchas veces cuando se dice que él fue alemán. Él no fue alemán, sino fue danés, y su nombre Franz se escribe con una S al final y no con una Z, como a veces aparece, que sería la forma alemana de decir Franz, ¿no? Con Z al final, pero esto era Franz con S, por su origen
danés. Y él había estado en México caminando por la selva lacandona y levantó incluso un mapa, señaló el sitio por primera vez de restos arqueológicos que no se conocían, incluso Bonampak, Palenque y Toniná, entre otros, que eran lugares que, pues en esa época, me refiero a la segunda década del siglo XX, pues ni los arqueólogos más avisados sabían realmente dónde estaban y cómo eran esas ruinas. Incluso, precisamente, unos años más tarde, cuando volví a Chiapas, pues visité el montón de piedras que se llama Toniná, que tengo entendido que ahora es un gran sitio arqueológico maravillosamente restaurado por los arqueólogos de Lina, y hasta tengo ganas de visitarla otra vez este fin de semana, porque aquella primera visita de hace 50 años, más de 50 años, pues ya me dejó impresionado con Toniná. Pero lo mismo se puede decir de las otras zonas que Franz Blom conoció o descubrió y registró en sus cuadernos y en sus mapas. Y él luego, Franz Blom, después de la revolución, pues se quedó en México. Ya no le interesaba explorar el petróleo, sino dedicarse a la arqueología. Pasó unos años en una universidad norteamericana, la Tulane University, creo que en Nueva Orleans, y escribió un libro muy importante que tardó años en ser traducido en español, Tribus y Templos, que era el recuerdo de sus descubrimientos y sus estudios que hizo, que regresó muchas veces cuando era ya investigador en esa Universidad de Tulane, hasta que él decidió regresar a México, precisamente porque se había enamorado de México y particularmente de Chiapas, y es cuando él encontró a Gertrudis de Uribe en los años 40, hicieron pareja, él como explorador, ella como fotógrafa fundamentalmente y periodista, y eso se ve porque la película que vimos ahorita con sus subtítulos en alemán, pues obviamente estaba destinada para un público tal vez de la televisión suiza o de la televisión alemana. No sé, ¿tú sabes exactamente para qué se usó esa película? No. Que viene con subtítulos en alemán también, ¿no? Bueno, pero aquí en México creo que no circuló mucho, ¿no? Alguna vez se debe haber visto, nomás algunas gentes de Lina, pero yo nunca la vi, esa película. Pero eso fue, como digo, la película la hizo Gertrudis, pues 10 años después de que yo tuve la oportunidad de acompañarla a ella y a Franz Blom aquí en Nabolón, y particularmente en esa visita que hicimos de unos cuantos días ahí con los lacandones, ¿no? Y pues todo lo que muestran las dos películas, pues yo lo viví como un chamaco de 17 años, ¿verdad? De origen chilango y europeo con los antepasados, ¿no? Y que nunca me imaginaba, ¿verdad?, que iba a poder tener ese contacto, ¿verdad?, que me abrió los ojos a muchas cosas y que me llevó pues a la carrera que he hecho en las últimas décadas en investigaciones sociales y antropológicas. Yo creo que estas películas son históricas, ¿no? Y qué bueno que llegaron a mostrarse en este festival cinematográfico, y ojalá pues las tengamos disponibles en DVD para poderlos adquirir, verlos en el internet o en las computadoras o en las televisiones, porque realmente pues nos enseñan algo de lo que sucedió en México en aquellos años, ¿no? Que es muy interesante para la historia del México del siglo XX, y es muy interesante para la historia, creo, de los medios de comunicación, de la cinematografía como un hito, y es muy importante para conocer la historia de las ciencias sociales y de la antropología particularmente. Todavía ustedes verán, si ven estas películas, ¿no?, que es una visión
etnográfica casi colonialista, ¿no?, de la gente de fuera, ¿no?, que llega a ver a los, entre comillas, los primitivos que andan allí en la selva con la idea de que el hombre primitivo, ¿verdad?, pues aquí lo tenemos a un lado en la Lacandona, aunque los antropólogos después pues dijeron muy bien, ¿no?, pues los lacandones llegaron después de la conquista española de Yucatán, ¿no?, un poco para seguramente salvarse del conquistador, ¿no?, y que la población, el poblamiento de la selva lacandona, pues no es una cosa muy anterior, sino es pues contemporáneo de los cambios que se dieron a raíz de la colonización, la conquista de Yucatán y todo eso, ¿no? Entonces fue una zona de refugio, y ahí ese es un concepto que usó la antropología mexicana en los años 50, 60, ¿no? Entonces, para referirse no solo a la población indígena de la sierra aquí en Chiapas, ¿no?, alrededor de San Cristóbal, sino también puede incluir esa visión de los lacandones como una posible zona de refugio. Pero sin embargo había una visión todavía bastante hegemónica en los años 40, ¿no?, de que la tarea de los antropólogos es ir lo más lejos posible, ¿no?, a encontrar a los pueblos aislados, etcétera, etcétera, descubrirlos, interpretarlos para el resto de la sociedad o para la sociedad dominante a través de los estudios etnográficos. Entonces ahí vamos nosotros, los estudiantes de antropólogos, con cuadernillo en mano. Todavía no había laptops, ni iPads, etcétera, ¿no?, ni smartphones, pero en fin, teníamos nuestros cuadernitos y hacíamos lo que aprendimos como antropólogos, hacer diario de campo. Y luego de repente surgen los medios y se ve muy claramente, esos sí son medios primitivos, ¿verdad?, con los que se hacen las dos películas. No sé si son formato 16 milímetros, ¿no?, primero en blanco y negro, ¿no?, y luego a color, color primitivo. Me recordaba ella, ahorita, que a lo mejor es Alfa o Kodachrome o algo así, pero quién sabe qué tipo de películas se usaban en aquel entonces. Pero todavía el antropólogo o la antropóloga, ¿no?, llegan ahí con ese nuevo instrumento tecnológico así importante como también la grabadora, ¿no?, el audio, para registrar lo que todavía se registra, y en algunos de los lugares de las películas se dice, ¿no?, para rescatar antes de que se extinguiera, ¿no?, el concepto de que los pueblos primitivos se van a extinguir, lo cual en muchos casos es cierto. Y ahí tenemos la película grandiosa que vimos hace unos días de Lourdes Grobet aquí presente, que se fue a Alaska, ¿no?, a ver a los inuit, a los esquimales a punto de desaparecer como pueblo y como cultura por precisamente la inserción a la globalidad, y no siempre afortunada. Y eso mismo pues impulsó un poco los estudios antropológicos por aquellos años. Hablo de los 50 y de los 60, ¿no?, que se decía a los estudiantes de antropología, como era mi caso, de que era muy urgente, ¿verdad?, ir a investigar aquellos pueblos indígenas en su gran mayoría, como se decía en aquel entonces, ¿no?, antes de que desaparecieran, porque la idea era que obviamente van a desaparecer, ¿no? Entonces no se juzgaba todavía qué significaba eso, pero se daba como un hecho de que iba a suceder. Entonces eso influía en el tipo de mirada que los antropólogos, los etnógrafos, ¿no?, echaban sobre los otros a los que visitaban o conocían en sus andanzas por el mundo, incluyendo desde luego los lacandones. Y eso coincidía en aquel entonces con la política del gobierno mexicano. Entonces la política del gobierno era, y se ve muy claramente
cuando alguien levanta ahí la bandera de México en medio de la selva lacandona, como diciendo, esto es México, ¿no? En vez de decir, esto es de ustedes, los respetamos tal como son, en fin, ¿en qué les podemos ayudar? No, aquí se establece la bandera y se establece el Estado mexicano. Y eso fue la política del Instituto Nacional Indigenista, en el que me tocó trabajar los primeros años, en los 50, siendo todavía estudiante de la ENA, y un poquito después. Me tocó trabajar aquí en Chiapas y también en alguna otra parte, como en el sureste de Veracruz y algunos otros territorios del país. Pero la política indigenista era, hay que acelerar la incorporación y la asimilación de los indígenas a la nacionalidad, a la sociedad, a la modernidad, lo cual quiere decir, pues, al sistema capitalista, ¿no? O bien van a desaparecer, lo cual es su destino de todas maneras. Entonces, si van a desaparecer, pues que desaparezcan y se transformen en buenos mexicanos como todos los demás, ¿no? Esa era la política. Y ayudó efectivamente a transformar profundamente las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, desde los lacandones hasta cualquier otro de los más de 60 grupos indígenas que ahora han sido identificados lingüísticamente en el país. Por cierto, nuestro país es uno de los que tienen el mayor número de lenguas indígenas que se hablan todavía el día de hoy que cualquier otro país en el mundo, aunque también las lenguas están desapareciendo muy rápidamente. A mí me tocó hace pocos años otra vez visitar la selva lacandona brevemente, y entonces ya me di cuenta que las cosas habían cambiado. Ya todos hablaban bien español y manejaban sus camionetas para visitar Bonampak. Pues ahora hay una cooperativa de lacandones que llevan turistas, ¿verdad?, desde la carretera hasta las ruinas, al sitio de Bonampak, todo lo cual era impensable todavía hace 50 años cuando se firmó esta expedición de John Leonard, Peterson y otros a la selva lacandona. Así que podemos observar, sí, un mundo que ha desaparecido, pero que en su transformación todos hemos sido partícipes. Y por eso un festival como este pues es muy importante para que sobre todo las generaciones jóvenes se enteren un poco de ese proceso, pero también tengan conciencia de que no siempre la visión que los antropólogos pudieran haber tenido, o los cinematógrafos o los fotógrafos, ¿no?, de ver al otro como algo exótico desde una perspectiva ya no colonialista, pero todavía un poquito, porque ahí incluso en los textos de la película de Duby, ¿verdad?, se menciona el concepto de la raza indígena, y en la traducción al español, al alemán, dice los lacandones de raza pura. Bueno, ¿qué quiere decir eso? El concepto raza, que es un invento de la colonización, pues hoy en día ya está desechado, ¿no?, como una parte de un lenguaje de connotaciones, desde luego, no solo paternalistas, sino colonialistas y racistas, ¿no? Y eso, pues hoy en día se sabe que ya no es, vamos a ponerlo entre comillas, políticamente correcto. Entonces, si vamos a hacer películas sobre estos temas el día de hoy, ¿no?, como ya se están haciendo, y aquí están representados en el festival varios cineastas jóvenes que trabajan aquí en Chiapas y que vienen precisamente de las comunidades indígenas. No sé si hay algún lacandón entre ellos, pero estoy seguro que ya los jóvenes lacandones, cuyas caritas de niños tal vez los vimos ahí y que ya son adultos hoy, pues a lo mejor hay quienes ya están dedicados a la cinematografía y a los medios de comunicación, pero desde el punto de vista
vista de su propia cultura, de su propia identidad y con una percepción totalmente diferente de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado Nacional. Pues eso es lo que me ha dado a enseñar esta sesión de esta mañana, y les agradezco mucho esa oportunidad y les deseo mucho éxito.